Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Ciencias Sociales. Espero que ustedes se encuentren muy bien en casa. Soy la Miss Mari y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy me gustaría que observaran con detalle algunas imágenes que les traigo. Observen. Entreténganse en observar detalladamente lo que está ocurriendo. Hay algunas personas, por lo que yo observo, algunas personas cruzando un muro que podría considerarse como fronteras, un avión con bombas, un carro bomba, algunas personas levantando la mano y otros en posición de ataque. ¿Qué más cosas observas tú? Tengo otros para ti. Observa detalladamente lo que está ocurriendo en cada imagen. Quiero que observes detalladamente. Bueno, esto es un poquito de la historia de la humanidad. Como les vengo hablando desde varias semanas sobre la historia de la humanidad, bueno, hoy les traigo nuevamente un tema sobre esto. Observen detalladamente. Bueno, esta etapa es un poco triste. Vemos todavía algunas situaciones que están ocurriendo en la actualidad que son muy parecidas a las que ocurrieron en el pasado. Estamos hablando ya en tiempo pasado, no estamos hablando de tal vez de cosas que han ocurrido hace un par de meses. No, son cosas que ocurrieron ya como durante las décadas de 1900 a 1990, entre esos años. Conozcamos un poco a detalle de qué estoy hablando. El día de hoy hablaremos sobre la Guerra Fría. Tal vez lo has escuchado en otro momento. Aquí te comparto con un poco más de detalle en qué consiste. La Guerra Fría en realidad es un enfrentamiento político, económico, militar e informativo. Esto surgió al finalizar la Guerra Mundial. Sabemos muy bien que en la Segunda Guerra Mundial ya hubo una primera, una Segunda Guerra Mundial y en la actualidad se está hablando de una Tercera Guerra Mundial. ¿Qué nos espera? Hagamos un repaso sobre lo que ha ocurrido en las guerras pasadas. Esperamos de todo corazón que estas guerras se puedan evitar, ojalá, ¿verdad? Y nuestro granito de arena es analizar lo que ocurrió en el pasado y no repetirlo. Y por eso les traigo este tema que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en la actualidad. En la Segunda Guerra Mundial, a esto nos referimos que surgieron enfrentamientos entre países con distintos, podríamos decir, intereses. Y de esa forma hubo muchas muertes entonces. Y eso, cuando hay muertes, realmente se valora mucho la vida, como se está mencionando en la actualidad. Y en ese entonces también se apreciaba mucho la vida, pero también hay personas que lo veían desde otro punto. Hablamos de Hitler, por ejemplo, Adolfo Hitler, que fue uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, que asesinó a miles de judíos, ¿verdad? Entonces, tú ya te recordarás de esa historia. Bueno, la Guerra Fría inició alrededor de 1945 y finalizó en 1991. Duró aproximadamente 46 años. Obviamente ya se veía
desde mucho antes esto y se vio después también. Estos solo son años que se designan como se marca un poquito más el inicio y el fin. Sin embargo, inició desde antes y terminó mucho después. Tal vez nos preguntamos que cuáles son las razones. Ya mencioné un poco anteriormente de que estas guerras surgieron más que todo por ideologías diferentes de las personas que lideraban distintos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtieron en las dos potencias del mundo. Y de las razones, como les decía anteriormente, son las ideologías y políticas de cada estado. Y aquí, como les menciono, Estados Unidos era uno de los más potentes después de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los países que encabezaron mucho mejor hablando de economía, de políticas también, ¿verdad? Y en este caso, hay algunos países que fueron como podríamos decir domados por otros grandes países que solo al final fueron financiados para combatir en nombre de la Guerra Fría en nombre de otros países. Hablamos aquí, tengo una palabra resaltada para ustedes sobre los derechos humanos. Cuando surgió la Guerra Fría, los políticos peleaban por sus propias ideologías. Sin embargo, muchos de los ciudadanos de cada país peleaban por las mismas ideologías que realmente muchas personas no pensaron realmente si les convenía a todos o no, pero los altos mandos eran los que mandaban, ¿verdad? Y aquí no se respetó los derechos humanos. Hubieron muchos asesinatos, como les mencioné, y muchos derechos fueron violados. Aquí tengo algunas imágenes para ustedes. Bueno, después como se habla de la Guerra Fría tanto, pero no se habla solamente de algo que ocurrió en países muy lejanos. No, hablamos de Guatemala también. También sucedió en Guatemala, pero también sucedió en otros países. No, sucedió en todo el mundo. Hablamos de que hubo mucha tensión política y esta tensión política era la Guerra Fría, pero se daba en muchos países como la guerra se manifestó como varios conflictos, como la Revolución Popular en China. Esto ocurrió en 1949. La Guerra de Corea, por ejemplo, en 1950 a 1953. También la Guerra de Vietnam, que estos son algunas historias de la humanidad que hoy en día lo escuchamos, pero también tenemos como el temor de una tercera guerra mundial. Pero analizando un poco lo ocurrido en el pasado, nos ayuda a entender mucho mejor las situaciones que están pasando en la actualidad. Latinoamérica, las dictaduras militares generaron luchas populares de varios países y el surgimiento de organizaciones revolucionarias en varios países. Aquí estamos hablando ya enfocándonos un poco de organizaciones insurgentes. Cuando hablamos de las organizaciones insurgentes, bueno, ya en la Guerra Fría surgieron muchos movimientos populares y democráticos, ya que algunos peleaban por un motivo, pero otros tenían otros motivos. Entonces, aquí ya habían otros grupos peleando por una misma causa y otros por la causa que ellos mantenían como la mejor opción para los países. Durante las décadas de 1960 y 1970 se agravaron, eso quiere decir que aumentaron mucho la tensión social en Latinoamérica. Los gobiernos crecieron
y al mismo tiempo no habían como muchas soluciones para enfrentar los problemas de la población. Ya no habían soluciones como el desempleo, la falta de vivienda. Aquí vemos a tantas personas peleando por la paz de su país, porque ya se estaba pasando hambre en estos tiempos. Por tales motivos surgieron movimientos estudiantiles, organizaciones de campesinos, sindicatos, organizaciones insurgentes. ¿A qué nos referimos con organizaciones insurgentes? Bueno, eran grupos armados que buscaban el cambio profundo de la sociedad. A esto en nuestra comunidad fueron conocidos mucho como los guerrilleros. Esas son las organizaciones insurgentes que se declaraban en contra de los Estados Unidos y su sistema capitalista. Eran agrupaciones de tendencia socialista y a veces contaban con el apoyo de Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando hablamos de Guatemala y los guerrilleros, en este caso hablamos del apoyo que se tuvo de Cuba, y a la vez como de otros países también. Las organizaciones insurgentes actuaron en varios lugares. Actuaron principalmente en Colombia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y por supuesto Guatemala, Uruguay y varios países de latinoamericanos. El enfrentamiento entre el ejército y los grupos de guerrilleros, hablamos del ejército como ya en la parte política que no incluía, hablando de los campesinos, que como los pueblos que con una posición hablando de economía de baja, podríamos decirlo en este caso, que ya formaban parte como de la otra cara, que son como los de la izquierda, porque son organizaciones insurgentes que incluían más que todo a los campesinos, como les mencionaba, que esto ya provocaba las guerras internas en Latinoamérica y muerte, ¿verdad? Muerte de miles de personas, en su mayoría la población civil y combatiente, como protegiendo los pueblos. Y recordamos mucho nuestro pueblo, la masacre que sucedió en nuestro pueblo, hablando ya como uno de los lugares que podemos recordar que marcaron también como la historia de nuestro pueblo, como el Parque de la Paz, que como les decía, desde un principio la Guerra Fría no solo sucedió en países lejanos, sino que también en nuestro país surgió todo esto, ¿verdad? Y hay más cosas de qué hablar sobre esto. Cuando analizamos con detalle la Guerra Fría, nos topamos con uno de los hechos que marcaron mucho la historia de la Guerra Fría en los países. Hablamos del Muro de Berlín. ¿A qué nos referimos con el Muro de Berlín? Bueno, este muro ha sido y es considerado por muchos la máxima representación de lo que fue la Guerra Fría. La división de Europa y el mundo en dos bloques completamente enfrentados, podríamos decir. Aquí logran ver como una línea amarilla que dividía a Alemania. Aquí logran observar otra imagen de las divisiones que surgió en esta época. Hablamos del Muro de Berlín. Es un muro que fue construido por lo mismo que mencioné desde un principio, por ideologías, por intereses políticos que eran distintos de un grupo a otro grupo, por la cual se realizó esta división. Aquí logran observar muy bien. Aquí les muestro como una gráfica de lo que es el Muro de Berlín. Fue considerado como Berlín Oeste y Berlín Este. Aquí logran ver como las vallas
que cerraba la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste. Ambos tenían sus muros y veamos algunas imágenes del muro real. Aquí vemos a personas que están construyendo el muro. Este es un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1960 hasta el 9 de noviembre de 1984. Como les mencioné, la Guerra Fría es una guerra entre poderes, de ideologías, de formas de pensar, de lo que querían algunos políticos porque protegían su economía y otros también protegían el suyo, pero tal vez no estaba funcionando del todo y por eso peleaban, porque no querían que un país peleaba para que el otro no mejorara su economía, pero los otros peleaban para que los otros caían y todo esto, y por eso surgió el muro de Berlín, un muro reconocido mundialmente. Aquí logramos ver a una señora que cuenta la historia. Aquí se tomó esta fotografía de una señora que veía desde el muro, pero saludando a sus familiares que quedaron hasta el otro lado del muro, esperando por horas para poder saludar a los familiares, porque no se dejaba pasar. Y si intentabas pasar, pues eras asesinado. Esto ocurrió más que todo en Alemania, la división de Alemania, como aquí hablando de como República Democrática Alemana y República Federal de Alemania. Fue dividido en dos partes. Pero eso no se consideró como, ok, algunos tienen familiares en este lado, pueden ir a verlo. No, eso no se pensó. Aquí vemos el claro ejemplo de esta señora esperando ver y saludar a sus familiares del otro lado, ya como de Alemania oriental o occidental. Y así, ¿verdad? Entonces no se permitía, y cuando se cruzaba de forma ilegal o hablando de necesitabas como un permiso para cruzar al otro lado, porque no se permitía, porque amenazabas la economía de otro, de la Alemania occidental o la Alemania oriental. Aquí logramos ver ya con imágenes reales del muro. Y aquí les dejo una imagen donde pueden ver ya cómo quedó el muro. Yo sé que ahora ya se permite el ingreso, sin embargo, hubieron muchas muertes en estos tiempos. Aquí logran ver ustedes algunas señales de personas que murieron en este muro, porque al pasar en esta frontera corrías el riesgo de ser asesinado porque estabas haciendo algo que no era aceptado y era penado con la muerte. Claro, lo vemos, ¿verdad? También de los datos que podemos mencionar del muro de Berlín, 49 años transcurrido entre aquel 13 de agosto de 1960 que se levantó este muro, en que Berlín amaneció, como les mencioné, atravesado por las alambradas que se inició con esto. Y después se construyeron los grandes muros, pero también cayó el muro, que han quedado, bueno, como mencioné, cientos de muertos después, y después del este periodo de la Guerra Fría, al fin cayó el muro de Berlín. Aquí logramos observar la imagen cuando ya podías ingresar. Aquí ya nos está asesinando las personas
en la caída del muro de Berlín, que ya estaba por finalizar la Guerra Fría, que ya estaban haciendo las paces, los políticos, no del todo claro, pero ya se está viendo pasos grandes y agigantados, podríamos decir, a comparación de años antes de esto. Al finalizar la Guerra Fría, les dejo algunos datos aquí, que son algunas de las cosas que ocurrió después de la Guerra Fría. Y aquí en los Estados Unidos recuperó su hegemonía a nivel mundial, que ya lo dejaron, ya no hubo tanta guerra. Como les mencioné desde un principio, la Guerra Fría, mencioné que inició en tal año y terminó en tal año, es lo que se dice, pero realmente no es que amanece un día y ya no haya guerra, no, sino que desaparece después de un tiempo, e incluso aún en la actualidad vemos como algunas cosas que surgieron desde la Guerra Fría. Al finalizar las guerras internas en varios países, porque las partes enfrentadas dialogaron, tal es el caso de Guatemala y El Salvador, ya quedaron en paz en el gobierno y las organizaciones insurgentes, como los guerrilleros, generalmente como los ejércitos de estos países eran apoyados por Estados Unidos, pero que al final ya se separó entre todos los países y ya el gobierno ya dejó de amenazar a otros países, entre ellos mismos, ¿verdad? Surgió el acuerdo de paz, por ejemplo, el de Guatemala, en 1996, ya fue declarado, ¿verdad? Aquí les dejo otros datos importantes que ocurrieron después de la Guerra Fría. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado nuestro tema y recuerda muy bien qué cosas estamos logrando ver en la actualidad que nos recuerdan a la Guerra Fría. Hay miles de cosas que podemos mencionar que ya estamos viendo que fueron como el origen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que ya es como una lucha de poderes, ¿verdad? De los estados. Y bueno, no cometamos los mismos errores y analicemos muy bien, utilicemos nuestro pensamiento crítico y recordemos muy bien, el cambio viene desde nosotros. Muchos saludos y abrazos amigos y hasta una próxima.